Voy a rápidamente, hermanos, un repaso de lo que hemos visto. Escuchen esto, por favor, y aquí, pues bueno, todos pueden ver la imagen. Así comenzamos el estudio de la primera iglesia, pero inmediatamente los contextualicé, los localicé. Es decir, los trasladé hacia la antigua Asia Menor, donde estaban ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis. Y también les dije desde dónde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Aquí está la isla de Patmos. Aquí está la isla de Patmos. Todavía existe la isla de Patmos, por supuesto. Aquí estuvo el anciano apóstol y desde aquí escribió el Apocalipsis. Aquí es cuando el Señor le dice: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí es Asia Menor. Esta era la antigua Asia Menor, que fue dominada por el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. En los tiempos del imperio romano es que se escribe el Apocalipsis, ¿ok? Entonces los localizamos aquí inmediatamente, los contextualizamos para que ustedes tengan una idea de lo que tratamos. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia que tocamos y dijimos que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de todo el cristianismo. Todo lo que leemos en las 7 iglesias, los mensajes de Cristo en las 7 iglesias, son mensajes proféticos que a través de toda la historia, hasta el fin de la iglesia, hasta la última iglesia, hasta la 7ª iglesia, hasta la 7ª generación, la 7ª etapa, se van a ir cumpliendo según los periodos que vive el cristianismo. Y dijimos que nosotros estamos en la 7ª etapa, que es la iglesia de la Odisea. Pronto nos vamos de aquí, bendita la gloria de Dios. También miramos dónde están, es el mismo mapa, ¿verdad? Es la misma imagen, nada más que en este caso hemos puesto a las 7 iglesias. Estudiamos Éfeso. El día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Y escuchen esto, hermanos. Esmirna, como vimos en el texto, Apocalipsis 2:8 en adelante, Esmirna es la iglesia perseguida. No sé cuántos notaron en la escritura, todas las veces que Cristo le dice a esta iglesia que va a padecer, que va a sufrir grandes tribulaciones, que va a sufrir persecución. Pero en el texto sagrado se nos habla, por lo menos se nos menciona algunas veces de lo que esta iglesia iba a padecer. Bien, la ciudad de Esmirna está en la actual Turquía. O sea, Esmirna todavía existe y se encuentra en Turquía. Ahorita vamos a ver eso. Vean esto, la población actual que tiene la ciudad de Esmirna, la ciudad moderna. En el 2017, la ciudad de Esmirna tenía una población de más de 3 millones de habitantes. Eso era en el 2017. En este momento tiene más de 4 millones de habitantes. O sea, realmente es impresionante. Esmirna se encuentra a unos 470 kilómetros de Estambul, o sea, al sudoeste, y se dice que es la 3ª ciudad más importante después de Ankara y de Estambul. Esto es en Turquía. Según algunos datos, Esmirna tiene unos 3,000 años de historia urbana aproximadamente. De hecho, ahí estuvo el gran poeta griego Homero, en la ciudad de Esmirna. De hecho, ahí nació. Tertuliano, uno de los teólogos, de los eruditos cristianos que existieron en los primeros siglos, Tertuliano, Policarpo de Esmirna, atentos con esto, Policarpo de Esmirna, que fue el primer obispo, atentos, Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan. Esto es importante, fue discípulo directo del apóstol Juan. O sea, muere el apóstol Juan, pero antes de morir, él educó, adoctrinó a un discípulo llamado Policarpo, y es Policarpo el que se va a quedar de obispo en la ciudad de Esmirna. De hecho, se dice que el apóstol Juan fue quien lo colocó como obispo en la ciudad de Esmirna. Esto es importante, este dato es importante por algo que voy a mencionar más adelante. La palabra Esmirna, del griego Esmirna, significa, escuchen, mirra, significa mirra. Esmirna significa mirra, o sea, amarga, amargura. Y esto podría estar conectado con los sufrimientos que iba a padecer
la iglesia bendita de Cristo que se encontraba en esta ciudad. Entonces, importantes datos. Se nos habla aquí en la escritura de tribulación, padecimientos, encarcelamientos y pruebas, porque así es la iglesia del Señor, hermanos. La iglesia del Señor pasa por pruebas, por tribulaciones y por luchas. No todo, ¿verdad? No todos son pétalos de rosa. Las rosas también tienen espinas. Bendita sea la gloria del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Moisés vio una gran visión? Y esa gran visión dice que era una zarza. Pero la zarza también tiene espinas, o sea, la visión tiene espinas. Una vez prediqué de eso, por cierto. Muy bien, se le dio el nombre de mirra porque era lo que exportaba. Era una ciudad que exportaba mucha mirra. Es de verdad interesante, porque aquí los cristianos de Esmirna padecieron persecuciones, grandes torturas, discriminaciones y enfrentaron también doctrinas erradas. Como las doctrinas gnósticas, hubo un movimiento que se llamó el montanismo, porque Montano, el líder y fundador de este movimiento gnóstico en los primeros siglos, se creía el Espíritu Santo. Él decía que él era el paráclito, o sea, el abogado, el intercesor, el Espíritu Santo. Y bueno, también creían en otras herejías. El nicolaísmo y el marcionismo también. Estas fueron corrientes y doctrinas con las cuales se enfrentó la iglesia de los primeros siglos. Ruinas de la antigua ciudad de Esmirna. Mire, esta es la antigua ciudad de Esmirna. Esto es lo antiguo. Esta es la antigua ciudad. Estas son las ruinas. Esto nos testifica en la historia de que por ahí estuvo esta iglesia de Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. O sea que el Señor, hermanos, el Señor no va a dejar morir nunca su iglesia. Mire, los ateos, los satanistas, los filósofos antiguos, etcétera, querían que la iglesia se extinguiera. Lo deseaban, pero Cristo nunca deja su iglesia sola. Cristo siempre está en medio de la iglesia, la fortalece, la cuida y la dirige. La iglesia va a cumplir sus propósitos en esta tierra. Estas siguen siendo ruinas de la antigua ciudad de Esmirna. A la siguiente, por favor. Más ruinas. Esto se los proyecto nada más para que vean que este tipo de ciudades existieron. Bueno, esta es la antigua ciudad. Miren nada más. Esta es la actual ciudad de Esmirna. Todavía existe. Y vean el impresionante cambio. En pleno año 2022, así tenemos a la ciudad de Esmirna. Y por supuesto, todavía está la iglesia de Cristo ahí. Ahora, yo me quedo pensando, imagínense los cristianos, los hermanos que viven ahí, cuando les dicen, abra la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y dice la escritura, escribe a la iglesia de la ciudad de Esmirna. Escribe a la iglesia de Esmirna. Imagínense cómo los cristianos actuales en este momento han de recibir ese mensaje. Qué privilegio que el Señor haya escogido esta ciudad, ¿verdad?, para transmitir la revelación del futuro. Vamos a darle otra imagen futurista de la ciudad. Vean la belleza impresionante de Esmirna. Esmirna en turco, bueno, se le cambió a Izmir, aunque bueno, es el mismo origen. Izmir, esto sucedió en 1930, o sea, en Turquía usted va a encontrar la ciudad de Esmirna con el nombre Izmir. Si usted se mete y le googlea, usted va a encontrar estos datos. Izmir es el nombre de Esmirna y repito, apenas se le cambió en 1930. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La población, como dije, más de 4 millones de habitantes. Vamos a la siguiente. Ok, aquí quiero llegar. Esta imagen representa a Policarpo, el discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo, de hecho, escribió una carta que le dirigió a los filipenses. Yo tengo esa carta en mi sistema y de hecho la he leído algunas veces. Pero en la carta, que es lo que nos ha llegado, la escribió en idioma griego Policarpo, después fue traducida al latín esa epístola, esa carta.
Y en esa carta exhorta a los hermanos de Filipo para que se esfuercen, para que respeten al liderazgo, a las autoridades ministeriales, etcétera. Y también les invita a no abandonar la fe, a seguir en la fe ardientemente, etcétera. Bien, Policarpo vivió del año 70, escuchen esto, del año 70 hasta el 155 después de Cristo. ¿Pueden imaginar? O sea, 70 años después de Cristo, era extremadamente cercano a la época de Cristo. Entonces el apóstol Juan lo discipuló, le enseñó la doctrina, le instruyó. Este varón de Dios fue el primer obispo de la ciudad de Esmirna. Y tengo que ser enfático en esta parte porque él conoció a los apóstoles de manera directa. En su epístola a los Filipenses, él no se cansa de llamar a Pablo el bienaventurado Pablo, el bienaventurado Pablo. Y de hecho tiene una porción lindísima en su epístola que está disponible para todos. En internet la puede conseguir. Solo pone epístola a los Filipenses y pone por Policarpo y usted la puede descargar a su sistema. Pero bueno, en esta epístola, él, llamándole el bienaventurado Pablo, también dice que gozaba de una sabiduría profunda, una sabiduría maravillosa que Dios le había dado al gran apóstol Pablo. Pero siendo discípulo del apóstol Juan, él va a Esmirna y se queda ahí. Cheque nada más, del 70 al 155 después de Cristo. Y quiero que le des la siguiente imagen, por favor, hijo. Bien. Miren, esto que les voy a leer es una cita de Ireneo. Ireneo fue otro de los, esto está así para no perdernos, fue otro de los discípulos de los apóstoles. Bien, el apóstol Juan discipuló a Policarpo y Policarpo discipuló a Ireneo. Fíjense bien cómo va trasladándose la antorcha de la doctrina, de la iglesia, etcétera. El apóstol Juan discipula a Policarpo y Policarpo discipula a Ireneo. Entonces Ireneo escribe de su maestro lo siguiente, dice así: recuerdo el lugar donde el bienaventurado Policarpo se sentaba para dirigir su palabra, cómo entraba en materia y cómo terminaba sus instrucciones, su género de vida, la forma de su cuerpo, las pláticas que dirigía a la muchedumbre, cómo contaba su trato con Juan y con los demás que habían visto al Señor, y cómo recordaba las palabras de ellos y qué era lo que había oído de ellos acerca del Señor, ya sobre sus milagros, ya sobre su doctrina, todo lo cual como quien lo había recibido de los que fueron testigos oculares de la vida del Verbo. Policarpo lo relataba de acuerdo con las Escrituras. Ese es el testimonio que da Ireneo de Policarpo, quien, repito, se constituye en el primer obispo de la ciudad de Esmirna, o sea, en el primer dirigente de aquella iglesia que tanto padeció. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, en el año 155, atentos, 155 después de Cristo, obviamente, Policarpo fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza por negarse a quemar incienso en adoración al emperador romano Antonio Pío. En el antiguo tiempo los emperadores obligaban, de hecho en Esmirna había un templo para que fueran a adorar a los emperadores, a los césares. Y la iglesia del Señor decía lo siguiente: Cristo es el Señor. En el antiguo imperio romano les decían: tienes que decir César es el Señor. César es el Señor. Pero la iglesia se negaba y decía: Cristo es el Señor. Y por eso los mataban, los asesinaban, porque ellos no querían rendirle culto al emperador. Ahora bien, ¿saben quiénes levantaban las persecuciones, las patrocinaban? Los judíos. Los judíos.
de manera increíble, eran los que levantaban las persecuciones contra la iglesia cristiana porque aborrecían al crucificado. Así le llamaban a aquellos judíos antiguos. Le decían, vamos, persigamos, matemos, acabemos con los seguidores del crucificado. Y los judíos estaban exentos de la adoración al César porque eran muy influyentes y muy ricos en la ciudad. Y los césares los hacían a un lado para que ellos siguieran adorando al Dios verdadero, pero a los demás, el que no rendía culto, lo terminaban matando. Muy bien, se negó Policarpo a rendirle pleitesía y a decir, Antonio Pío es el Señor. Policarpo se negó y él decía, Cristo es el Señor. Yo no sé ahora cuántos pastores, ¿verdad? O cuántos líderes, cuántos siervos del Señor estemos dispuestos a dar la vida como aquellos santos hombres de Dios. Yo no sé cuántos. Hoy en día la mayoría de los pastores y de los ministros y de los que se dicen ser portadores del evangelio, queremos vivir una vida muy cómoda, muy light, demasiado cómoda. Hoy en día nos enfocamos en otras cosas, nos peleamos por otros asuntos y nos olvidamos de amar al Señor de todo corazón. Vean esta maravillosa cita, este texto que nos ha llegado hasta nuestros días. Ni podremos abandonar jamás a Cristo, ni hemos de rendir culto a ninguno fuera de Él, porque a Cristo le adoramos como a Hijo de Dios que es. Mas a los mártires les atribuimos con toda justicia el homenaje de nuestro afecto como a discípulos e imitadores del Señor. Bendito sea el Señor. Ok, a Policarpo le dijeron, escuche esto, a Policarpo le dijeron que negara el nombre de Cristo para no morir. Y estas son las palabras de Policarpo, yo no sé cuántos las alcanzan a ver, me voy a hacer para un lado. Pero así dice Policarpo, 84 años, así le dijo al Imperio Romano. Le dijeron, la hoguera, te matamos, te damos la vida, te la perdonamos, pero niega que Cristo es el Señor. Y dice Policarpo, 84 años he servido a mi Señor y nunca Él me ha fallado en algo. ¿Cómo puedo yo negarle? ¿Cómo puedo negarle? Cuando escucharon esto, tomaron a Policarpo, lo pusieron en la hoguera y lo quemaron vivo. Cuando estaba, ¿verdad?, siendo quemado, dice la tradición cristiana, que un viento recio llegó y apagó el fuego. Y volvieron a encenderlo y ahí estaban intentando quemarlo y según se dice, no lo lograron hasta que alguien llegó con un hacha o con una espada y le traspasó. Terminaron matándolo. Pero el asunto aquí es que Policarpo no negó a Cristo, siendo el obispo de Esmirna y discípulo del apóstol Juan. Después del martirio de Policarpo, 2,300 cristianos fueron sacrificados después de la muerte de Policarpo en ese mismo lugar. Así era la iglesia del Señor en los primeros siglos. Aleluya, bendita sea la gloria del Señor. Esmirna representa entonces el periodo de persecuciones desde el año 64 hacia el año 313 después de Cristo, desde Nerón hasta Diocleciano y Constantino. Vean, según historiadores, hubo en todo este imperio unas 10 persecuciones y la última duró, según dicen, 10 años. Bendita sea la gloria de Dios. Aquí está, por eso Cristo le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Policarpo? Fue fiel hasta la muerte. Y el Señor le dio la corona de la vida. Vean cómo le dice el Señor a la iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, sé que estás atribulada y conozco tu pobreza. La iglesia de Esmirna era una iglesia
materialmente, económicamente pobre. ¿Qué había pasado? La persecución había hecho que los hermanos fueran despedidos de sus trabajos. Perdieron sus trabajos el hombre, la mujer, y la iglesia económicamente era pobre. Pero mira, entre paréntesis dice el Señor, pero tú eres rica. O sea, yo sé que eres materialmente pobre, pero tu corazón es rico. Tu corazón es maravilloso, iglesia. Porque a pesar de tu pobreza material, me sirves y me amas. También chequen esta frase: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Señor Jesucristo, estas palabras están fuertes. Si ustedes notaron, en la iglesia de Éfeso, a Éfeso se le dijo que ha aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A la iglesia de Esmirna le dice que fíjense bien, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Una sinagoga es como un pequeño santuario judío donde ellos adoran y glorifican a Dios. Pero el Señor detecta falsos judíos en medio de la iglesia de Esmirna. Ciertamente la ciudad de Esmirna estaba lleno de judíos, pero eso no es la primera vez que el Señor llama así a los judíos. Ya si ustedes leen Juan 8:44, el Señor les dijo: vuestro padre es el diablo. Porque los judíos decían: nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo: vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Si fueran hijos de Abraham, si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Pero su padre es el diablo. O sea, los había reprendido en varias ocasiones. Y aquí en la iglesia de Esmirna el Señor detecta falsos judíos y dice: estos son blasfemos y no son mis hijos. Bendita sea la gloria de nuestro Señor. Ahora, sí, porque los judíos habían levantado, repito, persecuciones contra la iglesia, y por eso la iglesia sufría y estaba atribulada. Muy bien, aquí tenemos un problema actual. Tenemos un problema actual con el cristianismo. ¿Cuál es el problema actual? Que aún en nuestro tiempo se levantó una ola enorme de creyentes cristianos que se empezaron a llamar o se empezaron a convertir en judíos. Andaban allá contigo en México arriando vacas. Andaban ahí en los burritos. Andaban ahí atravesando ríos y todo, y ahora ya son judíos. No sé cuántos de ustedes han visto, pero se levantó una ola. Eran cristianos evangélicos y ahorita ya se sienten judíos. Cambiaron todo. Fueron y compraron el kipá y se lo pusieron como los judíos. Se pusieron el kipá. Fueron y compraron el manto judío, el talit, y se pusieron el manto y ya andan como judíos y traen aquí su kipá. Son de México, hombre. Son de Centroamérica, son de Sudamérica, hombre. Eran tus vecinos. Y ahora ya andan: Shalom, Shalom Raf. Y luego empezaron a insultar a la iglesia de Cristo porque se salieron. Dijeron: estamos mal, las escrituras en hebreo, etcétera, etcétera. Y nuestras traducciones, todo está mal. Estamos mal, los cristianos estamos mal. Y se salieron y anduvieron vagando de allá para acá, y así andan ahorita. Y escuchen esto, yo no estoy hablando del idioma hebreo, porque el idioma hebreo es lindísimo. Y entre más tú conozcas del idioma hebreo, más ampliación en la Biblia vas a tener, más conocimiento, porque es maravilloso. Y podemos utilizar los nombres hebreos para Dios. Claro que los podemos utilizar. Sí, cuando hablas de Dios, Elohim, Dios, potencia, el poderoso. Shaddai, el Dios de las montañas, o el todopoderoso, el que le dijo al universo: detente, y se detuvo después de haberlo creado. O Eloah, que quiere decir Dios. Eyer Asher Eyer, yo soy el que soy. Yahweh, Yahweh es el nombre del ser de Dios, del eterno. Él es. Puedes utilizar los nombres hebreos, los nombres y títulos hebreos para Dios.
Eso es maravilloso, porque eso es bíblico, eso es lindísimo. Pero una cosa es que hagas eso, la otra es que digas, ahora la traducción está mal, no se dice Dios. Dios no se dice, porque Dios viene del griego Zeus, de un dios antiguo y pagano que se llamaba Zeus, y de ahí viene Theos, Zeus, y se traduce como Dios. No, entonces no podemos usar ese título, tenemos que decir Elohim. Y así andan muchos cristianos, piensan que traen una verdad nueva. Piensan que van a venirle a enseñar a los eruditos, a los maestros cristianos, si en lo que más están educados es en eso. Pero para ellos descubrieron una nueva luz, una nueva verdad. Y empiezan a decir, no se dice Señor, se dice Adonai. Y ya cambiaron todo. Y estos cristianos está llenos, se metieron en las sectas mesiánicas. Se dicen ser judíos, pero no lo son. Son sinagogas de Satanás. Y saben una cosa, escuchen esto. Esto es impresionante. Escúchenme bien, por favor. Vean, muchos de ellos se basaron en sus apellidos, porque según una teoría, todos los apellidos que terminan con E y Z al final, por ejemplo, Fernández, Martínez, Domínguez, Pérez, todo el que tenga EZ, por ejemplo, yo califico porque yo soy Martínez. Entonces, todo lo que tiene la E, la Z, esa terminación, están ocultos muchos nombres de judíos, sefarditas, que emigraron de España, que se tuvieron que poner ese tipo de camuflaje en los apellidos para evitar ser perseguidos por la Iglesia Católica en aquellos tiempos, porque los buscaban para matarlos, etcétera. Y entonces dicen, ya se les quedaron los apellidos y todas las tribus de Israel están perdidas. Así es que te empiezan a preguntar, ¿tú cómo te apellidas? Pues yo, ¿verdad? Yo me apellido Martínez. Tú eres judío. Tú eres un judío, eres de Tierra Santa, eres de una de las tribus de Israel. Y se basaron en esto. Y dice, el gobierno español está reconociendo que todos los apellidos, más de 5,000 apellidos que terminen así, son descendientes sefardíes. O sea, judíos españoles. ¿Y qué hacemos ahí? Pues muchos de ellos se basaron en eso y comenzaron con sus apellidos a decir tal cosa. Y hermanos y hermanas, se dicen ser judíos, pero no lo son. Van con los judíos y los judíos los corren, porque para los judíos ellos son goy o gentiles, no los aceptan. Se quieren venir al cristianismo y tampoco se les acepta con esas herejías. Y se quedan en medio y entran a las sectas mesiánicas. Y ya comienzan, ¿verdad?, a judaizar, a guardar las ceremonias del antiguo pacto que nada tienen que ver con el nuevo pacto, el cual fue de sangre derramada en la cruz, un solo sacrificio por todos nuestros pecados, una vez y para siempre. No hay muchos sacrificios, ni tampoco tenemos que regresar a las ceremonias judías antiguas. Hoy tenemos el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, y este nuevo pacto que es en Cristo Jesús es el pacto de sangre, es el pacto de gracia, es el pacto de la salvación que es en Cristo Jesús. Alguien me dijo un día, entonces no podemos decir Yeshua HaMashiach. Claro que sí, porque ese es el nombre hebreo de nuestro Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, bendito sea. Pues es que no es el problema ese. Por eso podemos emplearlos con toda libertad. Nuestro problema es caer ya en judaizar. Miren, les voy a dar un testimonio rápido. Hace un tiempo yo di una enseñanza. Escuchen esto está tremendo. Y esa enseñanza yo estaba explicando, atentos, yo estaba explicando la composición del manto judío, del talit. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse el talit porque le estaba enseñando a la iglesia el significado de lo que era el talit y cómo se lo colocaban los judíos, principalmente para la oración. Y entonces, en lo que yo estaba enseñando, pues bueno, hubo fotos ahí, ¿verdad?
o no sé cómo estuvo, me tomaron fotos, etcétera, y yo salí en un video con el talit puesto así. Fíjense bien nada más, salí en un video con el talit puesto, y entonces una ave de rapiña, de esas de las que andan ahí nada más criticando en las redes sociales, se esconden en perfiles falsos, se metió esta ave de rapiña y comentó y dijo: otro más que se cree judío. Otro más que está judaizando. No, fíjense bien, yo estaba enseñando para qué usaban o por qué usaban los judíos el talit. Me lo tuve que poner para ilustrarle a la iglesia cómo lo empleaban. Pero inmediatamente, sin escuchar la enseñanza, sin escuchar nada, solo criticó. Por un lado, quizá él ya estaba cansado de ver a tantos que estaban ya judaizando y sintiéndose judíos cuando no lo eran. Y entonces me vio a mí y también se dejó llevar, ¿verdad? Por eso. Pero no era por ahí el asunto. Yo estaba enseñando. Es como si vengo aquí y les enseño, por ejemplo, de las fiestas de Dios, las fiestas de Yahweh. Vengo y se las enseño. No quiere decir que yo estoy practicando las fiestas ceremoniales. Estoy enseñando para que la iglesia se eduque en esas cosas. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, así como la iglesia de Esmirna se dicen ser judíos, pero no lo son sinagogas de Satanás. Así está hoy en día, lleno de cristianos que ya comenzaron, ¿verdad?, a levantar una ola de supuestos judíos. Por donde quiera los ve. Y se ponen nombres medio raros, ¿verdad? Se cambiaron hasta su nombre. Antes se llamaban Pancracio, el hermano Pancracio, y ahora ya se puso un nombre, aquí Barraf, quién sabe qué tantas cosas. Porque ya se creen judíos. Pero no, hombre, delante de Dios, hombre, pues eran de ahí del pueblo, del rancho. Cruzaron el charco y pues todos sabemos su historia. Bendita sea la gloria de Dios. Finalmente, porque tenemos que finalizar, dice el Señor, le da una promesa a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y esto también es para ustedes, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira cómo el Señor le promete a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y esos 10 días de persecución extrema, que dice: el diablo echará a muchos de ustedes a la cárcel, y 10 días de tribulación seguidos, constante. Dicen los historiadores que quizá fueron 10 días intensos, una tribulación que le llegó a la iglesia terrible, pero la iglesia fue fiel. En todos los versículos que usted lea, el Señor no reprende a esta iglesia. A la iglesia de Éfeso sí le dice arrepiéntete. Pero a esta iglesia el Señor no le dice nada de eso. Al contrario, el Señor con amor, es más, no la exhorta, porque si de por sí ella estaba sufriendo, estaba pasando tribulaciones, el Señor no la exhorta, sino que al contrario, la consuela. Te dice: si tú vences, te daré la corona de la vida. Bendito sea el Señor.